muchas gracias. Muy buenos días. Voy a ser un poco más amable con Austin para que pueda traducir más fácilmente. Muchas gracias, Austin. Bueno, yo lo que traía era una presentación que elaboraba algunas dimensiones de la presencia de México como proceso revolucionario primero en el siglo XX en el pensamiento de Fidel, ¿no? Un diálogo de revoluciones. Las revoluciones dialogan entre sí. Voy a ser más resumido por la cuestión de la traducción y les quiero presentar, nosotros hicimos en México esta revista, se llama Memoria, es una revista muy vieja y este número está dedicado a los vínculos entre las dos revoluciones. No sé si quieras pasar por ahí para que sea más fácil. Yeah, and so this time from Mexico, he's presenting the magazine Memoria, and so it's a understanding here of the two revolutions between Mexico and Cuba. Lo primero que tendríamos que decir es que la presencia de cubanos en los grandes procesos mexicanos es poco conocida, pero es real. Cubanos hubo en la lucha de México contra la intervención francesa de de los años 1850, cuando el presidente Benito Juárez, presidente indio, fusiló al terminar la guerra al emperador Maximiliano. No fue poca cosa aquello, ¿no? Fue un gran tema, ¿no? Yeah, and so the understanding of the role of Cubans in Mexican history and back and forth is not as well understood. And the president Benito Juárez, the indigenous president who we see here on the left, is understood when he shot the emperor Maximiliano. So it's not a small thing. Cubanos hubo en el ejército de Emiliano Zapata combatiendo en la revolución de 1910. El presidente Francisco I. Madero, el primer presidente revolucionario en 1910, que fue asesinado por un golpe de estado, tuvo hasta el último momento a un cubano, Manuel Márquez Sterling, a su lado. Es decir, los cubanos están en la historia de México, ¿no? De las revoluciones. Yeah, and so the president in 1910 during the Mexican Revolution had Cuban soldiers fighting alongside them, and the president Francisco de Madero when he was killed, he had a Cuban soldier next to him fighting along his side when he was killed in 1910. El punto más importante para la Revolución Mexicana fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Eso sí está en esta revista, van a encontrar los documentos, esta revista está online, van a encontrar los documentos de el único mitin de apoyo a la expropiación petrolera mexicana que se da en el estadio La Polar de La Habana, Cuba, en julio del 38, donde el pueblo cubano todavía no es el pueblo revolucionario, pero ya es el pueblo revolucionario, porque este pueblo siempre ha sido revolucionario, da dinero para pagar la expropiación petrolera mexicana. Eso lo van a encontrar aquí, lo van a encontrar presente en esta revista, el discurso que da el general Lázaro Cárdenas desde México y que se reproduce en el estadio de La Habana. Yeah, and so a really critical aspect of the history of Mexico and the Mexican Revolution is with the president Lázaro Cárdenas in the 1930s and the nationalization of oil in Mexico. And a critical thing to understand is actually one of the meetings around the nationalization of oil in Mexico occurred in 1938 in Cuba, where Cubans who were not it was not revolutionary Cuba as we understand it, although Cuba has always been revolutionary, so in some ways it was. Cubans gave money actually to pay for the exportation, the nationalization of oil in Mexico, and so supported in that way in the revolution of Mexico. Después, este personaje, Lázaro Cárdenas, va a ser fundamental porque gracias a él Fidel Castro va a ser liberado cuando es apresado estando en su exilio mexicano. Lázaro Cárdenas, sin conocerlo, pero oyendo de la lucha patriótica, de la lucha contra la dictadura, interviene, ya no es presidente, no es un político retirado, pero interviene directamente. Y a partir de ahí
una revolución como la mexicana, que corresponde a la primera mitad del siglo XX, encuentra su segundo aire en la revolución cubana, porque el general Lázaro Cárdenas se da cuenta que es el camino de la revolución cubana el que puede revivir, rehabilitar los grandes esfuerzos de transformación como los que hubo en México a principios del siglo XX. And so Lázaro Cárdenas appears again in an important role. Although he wasn't president at the time, he helped to intervene directly to help give refuge and to allow for the Moncadistas and Fidel Castro to have refuge in Mexico, right? So even though he wasn't the president, hearing that and even though obviously there's no way he could have known the significance ahead of time of that, it was part of understanding the importance of supporting revolutionary processes in other countries, just as those revolutionary processes in Mexico have been supported during its revolution. Así, durante la invasión a Playa Girón, Cárdenas quiere venir a combatir al lado de los cubanos, siendo un hombre de más de 70 años, desea venir a combatir. Tienen que cerrar el aeropuerto para evitar que salga, porque está convencido de que la lucha revolucionaria es la cubana. Quiero decir con esto que las revoluciones dialogan porque los pueblos se necesitan todo el tiempo. Y yo creo que Fidel, lo voy a decir esta última parte, porque Fidel entendió muy bien a partir de estos gestos y de muchos otros ese papel de diálogo entre revoluciones. Yeah, and so actually Lázaro Cárdenas, although he at the time was over 70 years old, during the Bay of Pigs invasion, tried to go fight alongside the Cubans against the invading army, and they actually had to close down the airport to stop him from being able to go and fight. And so it was in this way that he understood clearly the importance of revolutions, the importance of revolution, and that the Cuban Revolution was the revolution to be fighting for and defending. And in this way, we understand that revolutions have dialogue, and the people that are undertaking revolutions have dialogue. This is something that Lázaro Cárdenas understood, and this is something that Fidel Castro deeply understood as well. Gracias. Si leemos los discursos de Fidel, va a encontrarse siempre la referencia a que México fue el único país latinoamericano que no rompió las relaciones cuando el advenimiento de la censura de la OEA. Sin embargo, Fidel, si leemos a lo largo de las décadas, vamos a ver que de manera espontánea refiere al caso mexicano. Primero, por no haber roto relaciones. Segundo, porque fue uno de los países que Estados Unidos le arrebató territorio, y eso Fidel lo reconocía una y otra vez. Y eso nos lleva a pensar el concepto. Yeah, and so if you read the writings of Fidel, you'll understand and you'll see often that he talks about Mexico as the only country to never break off relations with Cuba after the Organization of American States pushed them to. And this was critical, but it was also understood as well because Mexico is a nation that the U.S. took, a third of its territory, right? And so understanding that struggle. And so this also really contributed to Fidel's understanding of sovereignty, which was an understanding of sovereignty coming from José Martí as well. Soberanía en Fidel, creo yo entender en su reflexión sobre México, que es lo que yo he estudiado en este tiempo, es que soberanía es la capacidad de todos los pueblos de ser tratados por igual. De tal manera que la idea latinoamericanista, bolivariana, martiana de la unidad latinoamericana, en realidad es la aspiración socialista de extinción del Estado y de superación de las nacionalidades. Porque si todos los pueblos nos tratamos con igualdad, pues no es necesaria los ejércitos, no son necesarias las divisiones. Esta manera en la que Fidel puso el concepto de soberanía, efectivamente es un concepto de futuro de soberanía. Cuando todos los pueblos se respeten por igual, va a ser innecesaria toda esta estructura que armamos todo el tiempo para defendernos de las agresiones, justamente. Y tanto Cuba como México, que son vecinos, lo demuestran. Solo quiero dejar claro que 3 países somos vecinos de Estados Unidos. Y de esos 3 países, 2 hemos tenido que hacer revoluciones para poder ser países nacionales, lo cual
es un indicativo de quién es el problema, ¿no? Sí, de acuerdo. Yeah, so thinking again about sovereignty and understanding that from Fidel's perspective and with relation to Mexico is that sovereignty is the capacity for all peoples to be treated equally. And this naturally would end with the destruction of states and the surging of nations of people, because it's not necessary to have, standing armies and all these other things if people are treated equally and have an equal standing. And so this vision of Fidel's vision of sovereignty was really a vision of the future of sovereignty, where peoples respect one another equally, and are able to have a different form of relationship, which is demonstrated to some degree in the relationship between Mexico and Cuba. And Jaime mentioned that the U.S. has three neighbors, and it's maybe not a coincidence that two of the three neighbors, in order to have some semblance of sovereignty, have had to undertake revolutions of their own, and so we understand probably who the problem is in that relationship. Bueno, quiero finalizar este número que está digital. Le voy a dejar un ejemplar al compañero para su organización, a nuestra relatora, al compañero de por allá. Acá vamos a dejar otro. Tiene grabados. Fidel fue retratado por la tradición del grabado revolucionario mexicano. Este que está aquí y este que está acá es de Arturo Bustos. Fue un grabadista que vino, como muchos otros mexicanos, vino enamorado a los primeros años de la Revolución Cubana. Podemos mencionar a Juan F. Noyola, que era un economista que murió en Cuba, a Enrique Cabrera, que era un médico perseguido en México, que murió en Cuba sirviendo en los hospitales, y a muchos otros personajes que unieron a estas dos tradiciones revolucionarias latinoamericanas. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva! And so he shows in this edition, which he's going to pass to some folks, of Memoria, which is also online and is digitally available. It shows some of the historic solidarity, and it also has illustrations as well from Arturo Bustos, who did a lot of the illustrations in here, and also forms a lot of the different connections and talks about a lot of the history specifically of folks like others who were, who maybe were persecuted in Mexico and moved and died in Cuba. And so that is the kind of these histories are captured here.